Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Este estudio lo titulamos Profecía contra Jeroboam. Recordemos que Jeroboam fue quien heredó el reino del norte después de que se dividió el reino de Israel a cargo de Roboam y el hijo de Salomón. Entonces, pues bueno, recordemos que cómo fue que el profeta habló con Jeroboam de parte del Señor y le prometió que si era fiel, si se mantenía fiel a la voluntad del Señor, a sus mandamientos, a sus preceptos, etcétera, el Señor le iba a preservar en el reino. Sin embargo, desde el capítulo anterior vimos cómo fue que Jeroboam cayó en incredulidad, es decir, desconfió, no creyó en el Señor, pensó que se le iba a ir el reino, que la gente iba a seguir a Roboam por causa de la adoración en el templo de Jerusalén, etc. Recordemos que Dios hace las cosas de forma maravillosa y muchas veces misteriosa y la mayoría de las veces incomprensible para la mente del hombre. Esa es la razón por la cual es necesario vivir en el Espíritu, aprender a vivir en el Espíritu. No espiritualizar todo, de repente exagerar aspectos que no tienen nada que ver, pero sí aprender a vivir en el Espíritu. Y fue algo que Jeroboam no pudo hacer, no estuvo eleccionado, quizás entrenado en ese aspecto, y por esa razón lo vio imposible de preservar el reino, pero lo vio en sus propias fuerzas. Se olvidó de la promesa de Dios y se olvidó de que Dios es fiel. Dice desde el versículo 1, primer libro de los Reyes, capítulo 13, verso 1, he aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar. Así ha dicho el Señor: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los cuales de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Impresionante, impresionante. Si no conoces cómo fue que se cumplió esta profecía, porque se cumplió, bueno, en un momento lo vamos a ver para que veas cómo es que Dios en su fidelidad es fiel para con lo bueno, con las cosas buenas que ha prometido, como para las cosas malas que también ha prometido que ocurrirán para aquellos que son desleales, desobedientes, etc. Entonces este juicio que fue anunciado por el profeta, pues se debió a todas estas transgresiones que Jeroboam había hecho en contra de las leyes de Dios acerca del culto, acerca de las ofrendas, los sacrificios, el sacerdocio legítimo, etc. Todo aquello que llevó al pueblo a la idolatría y a cometer el mismo pecado que cometió Israel en el desierto con la adoración del becerro de oro. Entonces, vemos cómo es que la profecía que le fue anunciada a Jeroboam se cumplió aproximadamente 340 años más adelante, después de que lo anunció este profeta que envió el Señor. Y las escrituras registran precisamente este acontecimiento tal cual como ocurrió, como consecuencia de este juicio y debido a las reformas que en su momento este rey Josías efectivamente llevó a cabo reformas en el reino muy importantes que tuvieron precisamente que ver con erradicar la idolatría. Todas estas cosas que había implementado Jeroboam
desde entonces. Estamos hablando, imagínate, del tiempo, 340 años, un tiempo muy largo. Sin embargo, el Señor cumpliría su promesa. Acompáñame al segundo libro de Reyes. Ahí en el capítulo 23, vamos a leer a partir del verso 4. Entonces, bueno, el contexto de este capítulo tiene que ver con cosas que comenzó a reformar, a modificar en el reinado este rey, este nuevo rey ahí en Israel. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos. Y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y de ahí vamos al verso 15. Lo puedes leer todo el capítulo posteriormente. Vamos a avanzar al verso 15. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió, fíjense bien, y sacó los huesos de los sepulcros y quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra que el Señor había profetizado, el varón de Dios, de este que estamos viendo en el capítulo 13 del primer libro, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento de este que veo? Es este que veo. Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. 340 años después. Imagínate. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las cosas de los lugares y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, los cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. La profecía se cumplió de forma literal. Imagínense nada más. Entonces, esta profecía que se cumplió muchos años después, pues resulta muy importante en virtud de que pronunció un juicio que vendría nada menos que de un gobernante de la casa de David. Otro dato importante que vemos en el cumplimiento de esta profecía es la relevancia que debemos darle a todas las cosas que conocemos por medio de las Escrituras. Esto es para nuestro aprendizaje. Recordemos que todos estos estudios no solamente es historia, es mucho aprendizaje acerca de cómo es que vivimos nuestra fe. Todas estas son experiencias y una gran advertencia para todos nosotros. Porque todo lo que conocemos por medio de las Escrituras, sobre todo de las profecías, las promesas, los pactos de Dios, que Dios ha prometido que serán cumplidas, debemos tenerlos muy presente. ¿Por qué? Porque aunque no lleguemos a verlo en el tiempo de nuestras vidas en este mundo, debemos estar seguros de que Dios cumplirá su palabra, para bien o para mal. Para este tiempo, en el tiempo de Josías, obviamente Jeroboam ya no existía. Él no lo vio. Pero queda como testimonio para todos nosotros de que Dios es fiel
en todo lo que ha prometido, porque lo va a cumplir. Sin duda, esto hace que la fe de cualquier creyente serio madure y mantenga la paz. También, por otro lado, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque aunque sepamos de todas las cosas que estamos viendo hoy en día, guerras, enfermedades, todo esto que azota al mundo, tantas cosas que están ocurriendo en nuestros días, la mente de reino en la que hemos sido bautizados por el Espíritu de Dios, pues nos da la certeza de nuestro destino y sabemos que nuestro destino está firme, tan firme como la palabra de Dios misma que prevalecerá por siempre. Y esto es muy importante para nosotros. Conocer todos estos aspectos que la propia escritura nos da evidencia acerca de su cumplimiento, pues por supuesto que es muy importante. Todo esto fortalece nuestra fe. Continuamos en el verso 3. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, estamos hablando del profeta que fue del reino del sur, ¿sí?, hasta el norte, para profetizar en contra de Jeroboam. Dice, y aquel mismo día dio una señal. Fíjate qué importante. Estamos viendo que el cumplimiento de esta profecía Jeroboam ya no lo iba a ver. Sin embargo, dio una profecía. Dice, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. ¿Se dan cuenta? Quiso hacer lo mismo que hicieron con todos los profetas. Prenderlos, detenerlos, matarlos. Dice, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Qué impresionante. En casos muy específicos, Dios confirmó su palabra a través de señales que constituyeron en su momento pues manifestaciones sobrenaturales muy importantes. De hecho, esta palabra hebrea que se utiliza en este pasaje como señal es la palabra mofet y se traduce como milagro, se traduce como presagio y se traduce como una muestra. Entonces, el acontecimiento por el que sería reprendido Jeroboam implicó la confirmación de que todo lo que el profeta había advertido por la palabra de Dios efectivamente sería cumplido, pero al tiempo en que Dios así lo dispusiera. Y así ha sido siempre. No es a nuestro tiempo, no es que tú estés esperando que lo que está anunciado en la palabra se cumpla en determinado tiempo que tú consideras. No es así. El tiempo no es de nosotros. El tiempo es del Señor. Entonces la reacción de Jeroboam que tuvo, esta intención que tuvo de detener al profeta, fue la misma reacción que tuvieron todos los reyes perversos a los que Dios envió profetas. Porque a todos los profetas los mataron, tal y como lo denunció Yeshua. Se lo reclamó al liderazgo judío en su tiempo y también de la misma manera lo hizo Esteban antes de que lo matara a él mismo. Hechos capítulo 7, vamos a recordar esto. Hechos capítulo 7, verso 51. Este pasaje, en este capítulo, Esteban, influenciado por el Espíritu de Dios, comenzó a hacer una relatoría de toda la historia de Israel, llegando incluso al tiempo de su tiempo, del tiempo del liderazgo judío, que
se había negado a recibir al Mesías. Dice el verso 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Tremendo. Justo lo que estaba haciendo, pretendiendo hacer Jeroboam, que buscaba silenciar al profeta que le fue enviado, porque la profecía que anunció fue un mensaje de juicio venidero y una invitación al mismo tiempo implícita, por supuesto, para que Jeroboam viniera al arrepentimiento. Obviamente, Jeroboam no aceptó esta invitación. Por el contrario, fue rebelde. En otro estudio, estábamos mencionando acerca de cómo fue que el rey Saúl fue y recibió esta noticia por parte del profeta Samuel, para que, en el sentido de que Dios había decidido quitarle el reino y había ya decidido escogido otra persona para asumir el reino. Algo que quizás en su momento le dio mucho dolor a Saúl, pero igual tuvo la misma reacción. ¿Cuál es el problema? El poder, el trono. Es la influencia de Satanás que anhela el trono. Lo que sucedió con Saúl fue lo mismo, fue transformándose a grado tal de que Dios mismo enviaba un espíritu malo para atormentarlo. En el caso de Jeroboam estamos viendo lo mismo. En lugar de arrepentirse, de haber recordado la profecía, de las palabras del pacto que había hecho Dios con Jeroboam, la promesa que el Señor le había hecho, y arrepentirse, reaccionó de forma adversa, queriendo detener al profeta. Dios confirmó su palabra de juicio para Jeroboam de dos maneras. Primero, juzgó al rey desobediente en el preciso punto de su pecado más evidente: la mano extendida en contra del varón de Dios. Esto fue terrible. Y en segundo, cumplió su sentencia en contra del altar. Dice el verso 6, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Pregunta. Yo te pregunto, ¿crees que esto fue un arrepentimiento por parte de Jeroboam? Muchos podríamos pensar que sí. Suplicó, pidió misericordia. El mayor problema de un corazón corrompido y endurecido es que actitudes como la que tuvo Jeroboam de suplicar por misericordia en realidad no tienen nada que ver con el arrepentimiento, sino tienen que ver con una necesidad que tienen las personas en ese momento. Pero su corazón no ha experimentado el arrepentimiento. La dinámica en la mente de los idólatras se caracteriza por tener una expectativa de que sus dioses van a hacer lo que las personas necesitan en ese momento o en un momento determinado, porque consideran que para eso está Dios. Fíjate bien cómo lo dije. Las personas consideran que para eso está Dios. Y estoy hablando de personas incluso que se dicen creyentes, porque adoptan la actitud de un idólatra.
no someten sus vidas a la voluntad de Dios. Pretenden someter a Dios a su propia voluntad y buscan a Dios solamente cuando necesitan de algo. Y después no existe en sus vidas. Ese tipo de relación íntima que tienen los idólatras con un Dios que está para su servicio cuando lo necesiten, tiene todo que ver con la prostitución. Porque al ser una prostitución espiritual, esta dinámica de intimidad se enfoca en la conveniencia, en la corrupción, el pago por un servicio. Y eso fue justo lo que buscó Jeroboam, como se describe en los versículos siguientes. Dice el verso 7, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. ¿Ya se dieron cuenta? Primero lo quiso aprender, lo quiso detener. Y en el momento que se dio cuenta que el varón de Dios estaba protegido por el Señor y que se le restauró su mano, su brazo, bueno, ven, vamos a platicar, vamos a hacer negocios. Verso 8, pero el varón de Dios dijo al rey, le recordó su mandamiento, lo que Dios le había dicho. Aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo. No comería pan ni bebería agua de este lugar. Porque así me está ordenado por la palabra de Dios, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino donde fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Hasta aquí todo bien con el profeta de Dios. Lo que Jeroboam ofrecía al profeta fue con el propósito de cometer un cohecho, lo que comúnmente es conocido como un soborno. Y esa es la razón de la prohibición que tuvo el profeta para abstenerse de tomar comida o bebida de Jeroboam, a fin de no verse comprometido absolutamente en nada por este soborno. Éxodo capítulo 23, verso 8 nos da un mandamiento: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Es decir, el que tú recibas un regalo, detalle de agradecimiento, etcétera, lo que sea, en realidad no es bueno. ¿Por qué? Porque quizás hasta ese momento has actuado justamente, con justicia, con verdad. Pero lo que hace este acto de recibir un presente, un regalo, muchas veces dinero, lo que hace es que cuando dice porque el presente ciega a los que ven, tiene que ver precisamente con ofuscar la mente de la persona que estaba actuando con justicia para comenzar a ver las cosas de forma diferente, y entonces se debilita su fidelidad y pervierte las palabras de los justos. Estamos hablando de aquellos que en un momento dado emiten alguna determinación, una sentencia, o resuelven, toman una decisión, pero esa decisión quizás ya está pervertida. ¿Por causa de qué? Por causa de las componendas, por causa del soborno. Qué importante es esto, ¿no? Qué importante es que no caigas en la trampa. Y entonces, por esa razón, Dios le da este mandamiento al profeta desde antes de que fuera. Y hasta ese momento el profeta bien. Pero dice el verso 11, fíjate, moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Su padre les dijo por qué camino se fue.
Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllenme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y dijo: soy yo. Dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho. Fíjate bien lo que dijo él mismo. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Esta frase, la frase no comas pan ni bebas agua, no solo indica que todo lo de Betel estaba contaminado, sino que el Señor le ordenaba ir allí para decir lo que le había mandado y regresar con urgencia, es decir, simplemente dar la profecía y regresarse. El hecho de volver por otro camino, pues evitaría que fuera reconocido. El profeta de Betel lo que hace es decirle una mentira cuando lo ve. Fíjense bien, verso 18. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo contrario. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor, fíjate bien, al profeta que le había hecho volver, o sea, al viejo, el mentiroso. Dios usó a este profeta mentiroso. Vino palabra a él, dice el verso 21, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Fíjense en esta escena, esto es muy interesante. El león lo mató, y el cuerpo del hombre, del profeta, estaba en el camino. Y a un lado, el asno. Y a un lado, el león. El león estaba tranquilo. Cumplió su cometido, pero no lo devoró. Este pasaje representa una enseñanza muy importante para todos nosotros. Hoy en día, este profeta mentiroso, ¿qué podría representar? La falsa doctrina, la falsa enseñanza. Mientras que el profeta que había ido de Judá para cumplir la palabra del Señor podría representarnos a todos los creyentes, hasta el punto en el que fue obediente a la instrucción de Dios. Sin embargo, en el punto en el que se desvía del mandamiento de Dios para darle mayor importancia a la palabra de este falso maestro, el profeta mentiroso, entonces el creyente desvía su propósito y abandona su propósito por el que ha seguido a los falsos maestros, en lugar de obedecer la palabra fiel del Señor. ¿Te suena parecido? El profeta de Judá pudo haber expresado pretextos para justificarse en el engaño
del profeta mentiroso. Sin embargo, aquí está la lección para todos nosotros. Porque una vez que conocemos la palabra de Dios, ya no hay pretextos para hacer algo diferente, algo que no se encuentra en la palabra de Dios. Porque entonces seremos culpables de desobediencia. No hay justificación. Y no puedes tú justificarte en aquel que te está dando palabra. La enseñanza que vemos aquí es impresionante para todos aquellos que dicen y se quejan de, pues que fulanito de tal anda enseñando tal cosa, no, y anda confundiendo a tanta gente. ¿Por qué la gente se confunde? Yo te pregunto, ¿por qué crees que la gente se confunde? ¿Tú te has confundido? ¿No será que estás cometiendo el mismo error de este profeta de Judá? Que tenía un propósito y por escuchar lo que no estaba escrito en el mandamiento, comenzó a confundirse. Comenzaste a confundirte. Mucho cuidado con hacer esto. ¿Por qué? Porque eso es desobediencia para Dios, para el Señor. Y entonces seremos culpables de desobediencia. Y no serán culpables los falsos maestros por nuestra obediencia, por nuestra decisión de seguir esas falsas enseñanzas, sino que vamos a ser culpables por nuestra propia decisión de obedecer más a los hombres que a Dios. El Señor disciplinó a su siervo y vemos otro aspecto también bien interesante porque Dios disciplinó a su siervo, al profeta. Sin embargo, en su disciplina, el Señor puso un límite. ¿Por qué? Porque el cuerpo del varón no fue devorado por el león. Su cadáver no fue destrozado. Lo que hizo el león fue darle muerte. Dios, que controla el universo y su creación, puso un límite bien claro. El león rugiente no traspasó esta frontera. Tuvo un límite. Es justo lo que hace Dios con el maligno. El maligno te prueba, te puede engañar, como engañó justamente a este profeta, a este varón de Dios. Y puede caer en el error el varón. Y vamos a ser disciplinados por nuestro Padre. Pero Dios va a poner un límite. Dios no nos va a destrozar. El asno permaneció inmóvil al lado de su amo, con peligro, pero tranquilo. Y el león permaneció quieto. Fíjese lo que dice enseguida, verso 25. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo y vinieron y le dieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, el mentiroso, que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Señor. Por tanto, el Señor le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra del Señor que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno. Y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado el asno. ¿Se dan cuenta? Había un control total. Y esto, pues, por supuesto que nos recuerda la escena de Daniel en el foso de los leones. El león no pudo acercarse más al cuerpo del profeta muerto. La enseñanza es muy importante para nosotros. Como hijos podemos ser disciplinados por nuestro Padre Celestial. Incluso esa disciplina puede llegar hasta nuestro fin en este mundo. Pero siempre vamos a estar preservados por sus límites, los límites establecidos por nuestro Padre.
Y, y eso representa una garantía de que el león rugiente no podrá traspasar ese límite. En esta escena podemos considerar sin temor a equivocarnos que quizás un ángel o ángeles se encontraban resguardando el cuerpo del profeta muerto, porque el león no destrozó el cuerpo del profeta ni dañó al burro que estaba allí. Ahí permaneció. Eso no es natural, no es natural en una fiera de este tipo, sino tiene todo de sobrenatural. Dice el verso 29, entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, es decir, el velorio, finalmente darle honor y sepultura. Dice el verso 30, y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay hermano mío. Y después que le pusiera, que lo hubieran enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poner mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos, todas las casas de los lugares altos, cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Entonces, aunque le mintió, lo condujo a pecar finalmente y profetizó juicio en su contra. El profeta de Betel, aún a pesar de todo esto, respetó al varón de Dios que vino de Judá. Quizás entendió que la palabra que el profeta habló en contra de Jeroboam pues requería valentía, una valentía que no tuvo él para confrontar a Jeroboam, y por lo tanto confirmó la palabra del varón de Dios en contra de Jeroboam y el altar en Betel. Por eso dijo, por supuesto que se va a cumplir la palabra, que este hombre, a pesar de haber sido disciplinado por el Señor, se va a cumplir. Verso 33. Con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino. ¿Ya te diste cuenta? Sí, pidió, suplicó, pidió misericordia, fue restaurado su brazo, pero eso no es arrepentimiento. ¿Y esto qué te dice? Tú puedes recibir el favor de Dios, pero no significa que por eso ya el Señor haya recibido tu arrepentimiento. Dios se manifiesta de muchas maneras y nos da testimonio de su bondad, de su misericordia. Pero eso no significa que podamos engañarlo. No podemos simular delante de Dios un arrepentimiento. El arrepentimiento tiene características muy, muy importantes. Y lo que pasó con Jeroboam solamente fue pedir algo, como lo hizo en su momento Faraón. Oren a Dios por mí, que me perdone. Pero nunca estuvo arrepentido. Entonces hay que aprender a diferenciar estas dos actitudes. ¿Por qué? Porque efectivamente un idólatra puede pedir que oren por él, a Dios. Pero tienes que aprender a diferenciar, a discernir cuando una persona realmente tiene arrepentimiento. Y esto tiene que ver con regresar de su mal. Tiene que ver con acciones que den testimonio de que ha regresado de su mal, que se ha arrepentido. Entonces, una vez más, verso 33, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Ve nada más qué tremendo. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída, de sobre la faz de la tierra. Terrible.
Jeroboam tuvo una gran oportunidad, pero en lugar de aprovecharla, ¿qué fue lo que ocurrió con Jeroboam? Lo que dijo el autor de la carta a los Hebreos. Escuchó la palabra de Dios, pero no iba acompañada de fe. No le creyó al Señor. No fue fiel a su palabra. Y en lugar de aprovecharla, se convirtió en una gran maldición, Jeroboam, para cada generación en el reino del norte después de él. Aún en las generaciones postreras, el reino de Israel, el pecado de Jeroboam fue recordado, lamentablemente. El apóstol Pedro en su primera carta escribió lo siguiente: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.